sin los parlantes, como si se hubieran dañado. Entonces me toca desde el celular para voz y para grabar pues desde el PC. Pero ya solucionamos. Sergio Morocho, Karen Pérez y Tania, ¿hay alguien más en ese grupo o no? No, señor, solo los 3. Leonela Piedradita, Tatiana Ardila y David Cuello, ¿hay alguien más en el grupo? Sí, estoy yo. ¿Quién? Y ahí están los otros 2 también. Pero por eso, ¿son solo los 3? Sí, sí, señor. Ok, es que hay unos grupos de 4, eso es lo que estoy verificando. Lina, Eduardo y Julieta, ¿hay alguien más? Señor. Juliet, Juliana Marchal y Oscar, ¿hay alguien más? Los que no nombre en qué grupo están. Hay 13 participantes, nombré 12 personas, por lo tanto alguien no está en el grupo. ¿Quién no es? ¿Quién no está en ningún grupo? Sí, pero yo estoy con Oscar y Juliana y Juliet. Ok, ¿me recuerda un nombre? David, Augusto. Ok. Necesito que al final de hoy hagan un trabajo. No es un trabajo, una hoja en Word donde pongan los nombres de los participantes del grupo y me ponen abajo el caso. Eso es lo que tienen que subirme a la plataforma, simplemente el caso que yo les di, lo transcriben, los nombres de los participantes, el caso que yo les di, lo transcriben y alguien del grupo que toma ahorita relatoría para que la ponga abajo de lo que piensan los participantes. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, Sergio va a ser quien tome relatoría, Karen, Tania y él hablan del caso, los demás hacemos intervenciones y una persona del grupo va tomando la relatoría de ese caso. Luego vendrá Leonela, Tatiana y ya cambia, va a ser otra persona de ese grupo quien tome relatoría. ¿Listo? ¿Sí, claros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, iniciemos por favor con Sergio. Espérame, saco acá las notas. Poner notas. Sergio, Karen y Tania. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Profe, entonces, ¿ahí cómo hacemos? ¿Hacemos sonar el caso como tal para que todos lo conozcamos y empezamos a socializar del mismo? No, léalo. O sea, no vuelvan a sonar mi ejemplo, léanlo ustedes con sus palabras. Háganos un contexto del caso. Bueno, que el punto es que hay un señor masturbándose, llega a su casa y se masturba en la habitación. Resulta que al frente hay ¿En una habitación o en la habitación de él? en la habitación de él hay una ventana. Entonces, por medio de esa ventana, la casa del frente, hay una niña y la niña lo ve masturbándose. Ok. Sergio, siga. Ok, entonces dice que la niña lo ve masturbando. ¿Y qué pensamos? O si esa persona es denunciado posteriormente, ¿cierto? Es denunciado posteriormente. Y entonces, ¿qué pensamos nosotros con relación a ese caso? Sí. Hay dos puntos de vista, ¿cierto? Donde se puede tener en cuenta, para tener en cuenta en este caso. Primero, si él tenía conocimiento o no de que la niña lo estaba viendo. Entonces, como vamos a hablar de que si él no tenía conocimiento, que la niña lo estaba viendo, entonces, Karen, vas a decir algo, ¿cierto? Sí,
sea, si él no tiene conocimiento, pues aquí el punto es que él está bajo su propio techo, no está en un lugar público. Y pues toca mirar hace cuánto el señor vivía ahí para saber si él tenía conocimiento de la niña, que la niña podía verlo. Bueno, Entonces y ahora, en tal caso de que él no tuviera conocimiento de que la niña lo estaba viendo, podemos irnos a la Declaración de los Derechos Sexuales, en la que creo yo que se puede usar 3 veces, que es el derecho a la libertad sexual, el derecho a la privacidad sexual y al placer sexual. Exacto. Sí, El esa derecho a sería la una libertad hipótesis. sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos, pero excluye cualquier forma de coerción, explotación y abusos sexuales en cualquier tiempo y situación de vida. El de privacidad sexual involucra el derecho a las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de otros. Y el placer sexual incluye el autoerotismo, que es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. sí, Y la otra hipótesis, profe, es que sí debe ser condenado porque independientemente de lo que esté pensando el sujeto, hay circunstancias de modo y de lugar que evidencian que hay una intención. Primero porque la menor lo viera cuando se vestía y cuando se masturbaba. Tenía que ser una ventana muy grande y no contar con cortinas o algún elemento que evitara ser visto. Lo que indica que su fin era ser visto. Por lo tanto, al ser una menor de edad, la persona en presencia de los... perdón. Por ser una persona menor, ¿cierto? A que se le afectaron los hechos, los bienes jurídicos y de libertad de formación sexual que se afectan, es el delito por actos sexuales con menor de 14 años. El artículo Dice que, 209. dice que la menor estaba frente a la ventana, ¿cierto? Al frente de su casa, lo cual también ella estaba en su parte privada, pero había un indicio que era posible ver desde el exterior de de la habitación de él. Si ella lo veía a él, pues él la veía a ella. Es como algo de lógica ahí, entonces por eso pudiera verse como esa parte de dolo ahí, de que él sabía lo que estaba pasando y sabía que ella lo estaba viendo y por ese motivo lo hizo. Hay que todo, ver también ahí, soportarnos sobre la parte de las reglas que ocurren en estos hechos, que la mayoría de cuando se van a tener esa parte íntima de esos hechos sexuales, independiente de que sea solo, acompañado o como sea, se busca algo de privacidad. Y lo que esta persona quiso fue que lo vieran. sí. Entonces, esas son las dos hipótesis que tenemos, señor. Entonces, pero sí, aparte de las hipótesis, cada uno puede tener postura. Lo que me interesa también saber es qué postura toma cada uno. Yo quiero que lo condenen, yo creo que no. Sí, las dos posturas están bien, pero la idea es, o sea, los dos quieren que lo condenen. Profe, yo creería que no. Yo creería que primero se debería hacer una investigación al mirar este sujeto cuánto tiempo tiene de estar viviendo ahí, si él tenía conocimiento de la niña. ¿Cuánto tiempo llevaba de estar viviendo ahí si tenía conocimiento de las niñas? ¿Eso en qué cambia la situación? Señor, ¿Eso en qué cambia la situación? en que si él tenía conocimiento de que la niña estaba ahí y que él llegaba a masturbarse ahí, quizás no era la primera vez, ya eran en repetidas ocasiones. Que él Pero esa sabía de que si la hipótesis, niña... sí, esa hipótesis de no es la primera vez no la estamos tocando acá porque eso sí no se tocó. Los dejo que abran hipótesis sobre lo otro. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo ahí? 10 años.
Entonces Entonces, lo abro así. Y mirar, segundo, ¿él sabía que al frente vivían niñas? Sí, sabía que al frente vivían niñas. entonces él lo hacía por querer exhibirle eso a la niña. Ok, entonces les digo yo, su profesor vive al frente de una casa de 2 niñas. Al frente de la casa de su profesor viven 2 niñas. Y vivo hace 2 o 3 años en esta casa. Per se entiendo que toda persona que viva más de determinado tiempo en una casa y al frente hayan niñas viviendo, entonces no se puede masturbar dentro de su habitación. Sí lo haría, pero tendría mucho más privacidad. O sea, tendría como podría cerrar la ventana o tratarlo de hacer, pero de que la niña no tenga la presencia. Pero por Profe, eso porque es es que la... esto, Señor, independiente de que sea su casa o independiente de que sea su habitación personal, privada y toda esa situación y la Constitución nos autorice toda esa ley, pero la libertad mía basta donde va las de los demás. Y si llego allá a que mi libertad sea un ejemplo, masturbarme, pero que todo el mundo me vaya a ver, en especial menores de edad, y aún teniendo conocimiento de que esas personas pueden estar allí y me pueden estar viendo, se puede asumir como esa situación. Entonces yo creo que ahí sí, aún más teniendo ese tema de que lleva viviendo 10 años ahí, entonces él sí conoce el sector, él sí conoce quiénes viven al lado. Entonces si Sergio, lo va a hacer, tiene que por lo menos yo, tener algo de privacidad. yo entiendo eso. Si la ventana de mi casa está abierta, a ver, le voy a poner el ejemplo de una mujer y eso ha pasado. Una mujer sale de la ducha y a veces ha pasado que uno dice, uy, mira el vecino del piso 7 octavo está saliendo en peloto. O mire, los vecinos están teniendo relaciones sexuales. ¿A quién no le ha pasado eso que ha visto, por ejemplo, en un edificio 10 viendo personas teniendo relaciones sexuales? ¿Sí? La En el pregunta río. radica en lo siguiente, yo los grabo o yo los miro, no, en el río es un lugar público, yo los grabo o yo los miro, ¿quién está invadiendo la privacidad? O sea, a la otra casa le estar mirando dentro de la casa de ellos, ¿quién invade privacidad? La niña. Listo. Bajo esa hipótesis, abro el debate para que los demás me hablen, los demás del grupo. Les doy puntos también a los que hagan argumentaciones buenas sobre eso. O sea, piensan o se mantienen en esa tesis de que bajo el tiempo y las condiciones que yo doy sí debe ser condenado. No, pero, o sea, la verdad, yo apenas escuché el caso, a mí se me vino a la mente no está condenado porque él está bajo su propio techo. Y como usted lo acaba de decir, o sea, la niña está en su casa y viene y mira por la ventana del señor, o sea, cada quien tiene privacidad. Que sí, el señor no cerró la ventana y no se percató de eso, pues ahí sí tuvo culpa. Pero si vamos a ver, la niña también debía estar con algún mayor, no debía estar sola. Lo importante es que, por ejemplo, acá las mujeres van a tomar una postura y dicen, no, porque esa concepción la tenemos. El man era un depravado, el man quería mostrarse. Listo, hagámoslo así. ¿Alguien tiene de pronto esa postura de las mujeres que hay acá? Bueno, digamos que no. Pero entonces yo pongo el ejemplo, mi hermano tiene 13 años y qué día la vecina al frente pues no tiene todavía cortina en la ventana, salió del baño, tal vez se le había olvidado la toalla y se alcanzó a ver. Entonces vamos a ir a denunciarla ya también. Profe, yo creo que ya, pues, por ejemplo, si el señor se hubiera simplemente desnudado, pues de pronto sí ya algún no hay problema, sí, pero trascendió a la masturbación, que eso ya pues es un acto sexual. Yo opino que como tal condenado con alguna pena en prisión no debería, pero sí de pronto una multa. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Código Nacional de Policía habla de la privacidad de las personas, exactamente en el artículo 32, que dice que no se consideran lugares privados, bienes muebles e inmuebles que se encuentren en algún espacio público o algún lugar privado abierto público. O sea, no sé si de pronto se pueda poner alguna multa por eso. Sí es por el código de policía, pero sería más por el tema de los espectáculos o la moralidad, ¿sí? Un tema más moral. Pero no entrando en ese escenario porque ese no era un espacio público, ellos estaban en privado.
A lo que yo voy es que estamos hablando, y miren cómo la imagen se tergiversa demasiado, porque estamos hablando de un hombre que entró a su habitación a masturbarse. Y es que hay una cosa que acá no hablan. Si ustedes mujeres se masturban una vez, los hombres lo hacen 3 veces. O sea, por cada vez que usted lo hagan, un hombre ya lo ha hecho 3 veces. Si usted lo hacen una vez o 2 veces por semana, el hombre lo hace todos los días de la semana. Ahora bien, bajo esa perspectiva me pregunto yo, ¿qué es más grave? ¿Que vean a una pareja teniendo sexo o que vean a un hombre masturbándose? Claro, por el tabú, uy, se está masturbando. Entonces ya fue a contra de la niña y era por la niña y tal la niña. Entonces yo me pongo a pensar, venga, y cuando uno ve una pareja teniendo sexo, ¿no es más grave verlos teniendo sexo? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en las ventanas? La mujer, por ejemplo, en 4, el hombre ahí, o ella arriba y todo eso, y se ha visto en las ventanas. Entonces toda persona que lo ve y un niño que vaya en la calle, judicialicémoslos bajo esa perspectiva. No, pues no se puede, porque ellos están en su privacidad, ¿no? O sea, Yo lo planteo desde ahí porque hay hipótesis y hay posturas que se pueden tomar. Cada uno pues puede tomar la postura que quiera, ¿no? Y es que eso es lo ideal, ¿no? O sea, no tampoco nos podemos quedar en que todo es la privacidad, porque también esos actos sexuales dañan la privacidad de ella. Si ella está asomada en su ventana, por ejemplo, y él sabe que está asomada porque usted antes de esa situación, pues usted tiene que pasar por la ventana y darse cuenta qué es lo que se ve enfrente. Y si ve la niña y él se va a masturbar, pues si no es la otra vio, situación. Ah, no, que entra de niña, que es que me va a masturbar. No, pues espere pero o y si de alguna cosa. pronto, Sergio, yo le entiendo su postura y claro, dentro de las reglas y la lógica, los argumentos que usted me dan, se pueden llegar a establecer el dolo, ¿sí? Bajo esos argumentos, pero no es una presunción per se del 100% para condenar a todas las personas, que cualquier persona que pasa por la ventana o se masturba al frente de una ventana ya lo está haciendo con dolo. Claro, hay una presunción, pero si por ejemplo empezamos a ver las condiciones de la persona que es despistado, de que no se cuida mucho, que es una persona que vive como en otro mundo, que uno llama así las personas, exacto, puede sucederle a esa persona. Entonces, si hacemos un análisis per se de que cada persona que se masturba al frente de una ventana lo está haciendo por dolo para que lo vean, no tendríamos una afirmación del 100%. Eso no es exacto. Sí, claro. Ahí es donde viene esa presunción de inocencia, profe, y lo que decía Karen, que es bueno que se aperture pues una investigación, y de por sí nomás con la denuncia se aperturaría una investigación que ya miraríamos lo que dice. No es tanto cuánto tiempo lleva viviendo ahí ni qué es, no. Mirar más bien el estado de salud de la persona, cómo está, no, que es que tal tenga algún pequeño retraso, alguna situación, entonces él no tiene conocimiento de lo que está haciendo y de pronto por eso pues, la niña lo pudo ver, ¿cierto? Pueden haber esas situaciones, pero tampoco me ha fijado en esa parte del código de policía donde dice que realizar actos sexuales o exhibiciones que generen molestia a la comunidad, ahí sí Ese tienen una sí, multa, ese sí es Sergio. multa un tipo 3, que corresponde a un valor de 468.162 pesos. Ese sí era la identificación clara del código de policía. Esa sí es una identificación clara. Y es que hay que hablarlo. Venga, el man lo hizo hasta con dolo, estaba viendo su televisor, estaba viendo porno en su televisor, pongámoslo así, se estaba masturbando y no se dio cuenta al inicio, pero luego ve que la niña lo está viendo y él se sigue masturbando, ¿sí? Y yo me voy entonces a él, o sea, debe dejar de hacerlo cuando la que está viendo dentro de la habitación de él, que se supone la intimidad, es la niña. Acá había un problema muy grande y es que nosotros no hemos respetado las normas urbanísticas. Recuerden, por ejemplo, que las ventanas no pueden dar al patio de la casa de otra persona. Acá le ponemos ventanas a todo para mirar hacia los otros lados. O sea, acá no se han respetado esas cosas. Por ejemplo, cuando dos edificios altos se crean y una persona tenía ventanas hacia allá y luego le ponen el edificio y no le da ni siquiera el sol. Esas cosas son cosas que no se pueden hacer. Y acá las hemos permitido demasiado, ¿sí? Entonces imagínense la ventana de una niña que le da directamente a la habitación del otro. Cuando ustedes ven los edificios grandes que conservan una determinada infraestructura, nunca una ventana da a la habitación de las personas, dan a las ropas, dan a otro lado. ¿Sí se han fijado en eso? sí, Sí, yo sí. señor. Nunca la ventana de los otros apartamentos dan directamente a la habitación de los otros porque es que eso es norma urbanística y norma de respeto, ¿sí?
Entonces yo, porque un hijo de puta, qué pena la palabra, voy y me construye la casa al frente y me pone la ventana al frente de mi cuarto, entonces yo todo el día tengo que tener las ventanas cerradas, así me dé calor y me esté muriendo para que el man no me vea entonces cómo estoy. ¿Dónde más yo me cambio? Entonces ahora me tengo que meter todos los días al baño porque a él se le dio la gana de ponerme la ventana al frente de mi casa y me tengo que cambiar todos los días dentro del baño. ¿Por qué gracia? ¿Por qué me tengo que cambiar dentro del baño? ¿Quién eres para el cohibirme dentro de mi habitación? ¿Cómo tengo que vestirme, moverme, comportarme? ¿Sí ven el debate donde está? No, y eso es lo bueno, profe. Y eso es lo bueno porque es que la mayoría de los casos en sistema penal es lo mismo. Siempre hay varios puntos de vista y lo bueno de analizarlo es que se empieza a comprender esa situación. Un ejemplo, si usted dice es que a mí me gusta cambiarme y ese yo me cambio como quiera y antes de cambiarme me gusta hacer esto y aquello, ahí no viene esa parte, lo de las cortinas, eso no entra en ninguna norma, no entra en como alguna situación, o eso simplemente las tiene uno por moral, por respeto, por no sé, pero No, o sea, legalmente no hay, no hay. a usted no lo obligan a poner cortinas en su cuarto ni a dejar las ventanas cerradas. Lo que se obliga dentro de norma urbanística, y si no estoy mal, es que, por ejemplo, la ventana no puede dar a ver a la casa del otro lado. Las casas deben ir de frente y no deben haber ventanas laterales que permitan ver a la casa al lado. ¿Sí? Eso, eso se prohíbe claramente. Ahora, si por ejemplo estamos en el de la casa al lado es una casa de 5 pisos que no le tiene ni ascensor y yo digo, este man ni siquiera le mete ascensor a esa vaina, yo vivo en un cuarto y la ventana de él le da justo abajo a la mía donde está la cama. Y yo digo una cosa, yo quiero, por ejemplo, tener sexo y está haciendo mucho calor, entonces a mí me toca todas las noches hacerlo con la ventana cerrada y mamarme el calor o comprarme un aire, tengo una de dos. ¿Y por qué gracias? Si es que es mi habitación y yo dentro de mi casa, si quiero andar en peloto todo el día, pues ando en peloto todo el día porque es mi casa, ¿sí? Acá el dilema es, ¿actúo con dolo o no? Pues es que, por ejemplo, lo que pasa con las mujeres. Entonces, ay, es que se puso el short, por eso le pasaron las cosas. No, ella se pone el short porque se quiere ver linda y porque le gusta ponerse el short y porque no le gusta ponerse pantalones. A mí también me gusta ponerme pantalonetas y ya, ¿sí? Y yo quiero andar en mi casa en peloto no por mostrarle a la gente, sino porque no me amamos el calor de Bucaramanga ya, ¿sí? Entonces, el dolo, la intencionalidad, ahí viene siendo un problema para poder demostrarlo. ¿Por qué? Ese caso fue de la vida real y a mí llegó y me cogió la fiscal. No, pero es que él se estaba masturbando. Y yo, ¿dónde se masturba uno, doctora? Sí, pues él estaba en la habitación y se estaba masturbando ahí, pero le mostró a la niña. La niña dice que algún gesto lo hizo para que la viera o eso. No, que él se acostó en la cama y se empezó a masturbar. Y yo por eso se acercó a la ventana, le mostró algo. O sea, ¿usted tiene la clara intención del dolo? Pues es que toda persona, porque ahí me hicieron esa misma, que se masturba al frente y sabe que la ventana está abierta, pues para que quiere que lo vean. Y yo no, y si tiene calor, si le gusta, pues masturbarse mientras le llega el aire, pues súper bien por él, o sea, chévere, ¿sí? ¿Quién no quisiera al lado de una playa ponerse a tener sexo y mientras pasa el viento? Toda persona, lo que pasa es que acá hay un tema de moralidad y todo es moralidad. Y entonces mírese cómo si juega la moralidad acá en contra de los hombres, porque el hombre se masturba en la cama y entonces ya todos presumimos que le quería mostrar a la niña porque somos violadores en potencia. Pero entonces cuando una mujer lo hace o cuando está teniendo sexo con un hombre, ay, mírenla, mírenla, están haciéndolo, tata, se vuelve tema de mofa, ¿sí? Sí, claro, es que cambia esa parte, profe, lo de que como un hombre lo hace con una niña, eh, cambió, ¿cierto? Pero si vaya la Exacto. vecina lo hace con un niño, entonces uno dice, no, es que está pidiendo eso, entonces es que bonita, es alguna cosa. Se ve otro lado positivo, otro lado diferente. Sí. Bueno, ¿alguien más ahora sí tiene alguna cosa que acotar del grupo? Una pregunta, ¿y si es al revés? Si es la niña la ¿Cómo? que se está masturbando y el mayor de edad lo está viendo, ¿aplica lo mismo? Pero tendríamos que mirar otro tipo penal porque ya no es con menor de 14 años, recuerden. Y es más, conforme está la sociedad, joden al man es por estarla viendo. Y literal, casos se han visto. Sí. Bueno, pasemos por favor al siguiente grupo y me leen el caso. Ya les digo quién es el siguiente grupo.
Profe, Señora, yo me tengo que desconectar un momentico porque creo que van a quitar la luz. no hay sé problema. cuánto tiempo se demore. Listo, profe. Gracias. Acuérdate de lo que tienen que hacer. ¿Quién tomó relatoría? Ustedes. ¿Quién? Profe, pues la verdad entre todos hablábamos, o sea, todos hablábamos entre sí el No. punto de vista. No, o sea, todo está bien. Lo que les estoy diciendo es que acuerden que tienen que subirme una hoja de Word todos para justificar el trabajo que hicieron con los nombres, el caso y abajo poner los comentarios que se hicieron. Ah, listo, profe. Entonces yo la tomo. Bueno, entonces, Gracias, Karen, pero gracias. es la relatoría de solo de su grupo, ¿sí? Del de ustedes. Los tres me Sí, suben sí, el mismo señor. documento a la plataforma para ponerle el nota. ¿Listo? Yo ya les tengo acá la nota. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Leonela, Tatiana y David. Señor. Profe, pues el caso de nosotros es que, ¿cómo era? Vea, sí tengo. Para que diga. El caso es el siguiente. Juan Pablo. El caso de nosotros Este decide terminar. es Juan Pablo ve que que la bueno, hable. madre Juan Pablo sufre una enfermedad. ¿Puedes hablar un poquitico más duro? La mamá de Juan Pablo, Juan Pablo ve que la mamá tiene una enfermedad y decide acabar con la vida de él, ¿sí? El abogado defiende de que él no debería de recibir Dale, habla. doble... Bueno, en el caso de nosotros es que la madre de Juan Pablo. Profe, ¿usted sí me escucha? Sí, yo te escucho a ti. No escucho a esa Tatiana. Se oye entrecortado. El abogado dice que no se debe culpar dos veces, que porque ya esto, No se debe castigar dos veces. eso, no se debe castigar dos veces porque ya tiene suficiente con el cargo que tiene por haber matado a su mamá y porque está sufriendo y porque está muerta. ¿Cuál tipo penal sería el que le podrían llegar a meter a él? Pues meter esa palabra tan fea, tipificar a él. Pero Suicidio vea que asistido. Leonela se rió, profe, ¿sí ve? Pero ¿cuál tipo penal creen? Yo creería que fuese la pena natural. Pena Mm. natural. No, eso fue un suicidio asistido y eso es un delito. Pues sí, profe, yo A creería ver, que... esperen, están mal primero. Pena natural es la figura que está alegando el abogado, están muy bien. Lo que me acaba de decir el otro compañero, que homicidio asistido, perdón, Suicidio. asistido, eso no es un suicidio asistido porque él la mató. Sí, eso es Entonces, homicidio. ¿y cuál es el tipo penal? Profe, le digo la verdad, Sí. no investigué esa parte. Sergio, ¿cuál es el tipo penal? ¿Cuántos tipos penales hay? Profe, la verdad, pues no investigué yo esa parte, no lo tomé como en cuenta. Le voy a dar puntos al que me responda cuál es ese tipo penal, el tipo penal del que estamos hablando acá. Bueno, Homicidio. Sí, pero hay una conducta específica para eso. No sería en tentativa. No, es un tipo penal autónomo. Se creó una figura especial para esos casos. Doloso. Doloso no, doloso es el homicidio y el homicidio puede ser doloso, culposo, eso, pero es un tipo penal aparte. No lo busquen en el artículo de homicidio, no está ahí. Recuerden que siempre hay que hacer una tipificación exacta del tipo penal. ¿de lesión? ¿No? No.
Esa es una clasificación de los delitos, pero le estoy diciendo que es un tipo único, o sea, como si uno dijera hurto. No está dentro del ¿En homicidio. contra de una mujer? ¿Lo que fue? No, ¿Cómo eso fue sería que fue? feminicidio. No, espere. Es que- ¿Puede repetir el caso, por favor? Sí, un hombre mata a su mamá porque tenía una enfermedad terminal y esta estaba sufriendo graves dolores y grave sufrimiento. Eso es un delito que se enmarca en el Código Penal. ¿En cuál artículo? Sergio, ¿usted no sabe eso? Ay, eso estuvo en una sentencia que día. Espérame. Es parecido a la eutanasia. Sí, va por ahí, se creó en uno de esos. Va con concordancia con la eutanasia, sí. Espera un momento que creo que la tengo. Bueno, les voy a dar 30 segundos a ver y si no les digo. Homicidio por piedad. Sí, Tania. Artículo 326. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. Listo, ahora sí sigue, Leonela. Sí fue Tania la que me respondió, ¿cierto, Tania? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya te puse ahí unos puntos. Sigue, Leonela. Estamos hablando de homicidio por piedad. Pues yo pienso que en una se culpa el mismo y en la otra la culpa el juez. ¿Sí me hago entender? No se estaría Sí. culpando dos veces, porque nadie lo mandó a que lo matara. El primer pensamiento de él debió ser llevarlo a un médico y que se muriera ella y no matarla. El juez no la mandó a que lo matara y no es culpa del juez. El juez solo lo culpa por haber matado a su mamá porque eso es un homicidio. Ok, espera, me deja ahí. ¿Qué piensa Tatiana? Pues, profe, y si él llegara a tener la autorización o el consentimiento de la madre para que llevara a cabo el darle las pastillas para que se muriera, ¿no? Para que no Si tiene sufriera más. autorización, lo debe hacer un médico y es eutanasia, pero pues acá no había autorización. O el consentimiento de ella. No, eso tampoco importa. Pues yo creería que sí o sea, pues lo primero que a mí se me vino a la mente es, nadie lo mandó a que lo mataran. Por más de que la mamá estuviera enferma y todo, nadie lo mandó. Él me imagino que también toca haber pensado las consecuencias que eso le iba a traer, que obviamente eso se paga con cárcel, porque eso es homicidio. El problema, Leonela, es cuando tú ves a tu mamá con un SIDA o con un cáncer y ya pasa un No, mes. sí, profe, yo sé porque me ha pasado, porque me pasó precisamente con una hermana, pero nunca me llegó la necesidad de ir a matarla o algo así. Por más de Lo que que la viera yo sucede, postrada en una cama, nunca se me pasó por la cabeza matarla. lo que sucede es que en muchos casos, que pues no se puso acá de manera exacta en la hipótesis, la persona pide que la maten. Muchas veces, ¿sí? Por eso les digo, acá no importa ni siquiera, o bueno, acá sí puede tener una Pero relevancia muy entonces, grande, pero por el más de, consentimiento. pero no, por más de que ella pida que uno la mate, yo no Lo que sería pasa es capaz. que, Tania, ahí no es tanto Hubiese de... pedido la eutanasia, entonces. O que él mismo lo Pero haga. para la eutanasia cumplir los requisitos. No, lo que pasa es que Exacto. ahí no es tanto de corazón, ahí no es tanto de amor, ahí es cuando se pone uno en el lugar de la otra persona o hay esa empatía ahí para saber qué es lo Sí, que le pero está por más de sufriendo. que uno se ponga en el lugar de esa persona, no, yo no, o sea, yo sé que esa persona está sufriendo y todo, pero yo no sería capaz de matarla. O algo que Ah, lo bueno, haga por ella eso, misma, usted, o que lo haga ella misma sin que uno se presente, ¿sí me hago entender? Pero, o sea, no, o sea, uno también tiene que pensar en las consecuencias y yo estoy consciente de que si yo la mato, yo sé que voy a tener que ir a la cárcel. Y sé que también voy a estar sufriendo porque yo la maté, o sea, es un cargo de conciencia que yo voy a tener toda la vida porque yo la maté. Aparte de eso, también me van a culpar en la cárcel. Pero en una me culpé yo y en la otra sí me está culpando la cárcel.
Tatiana, David, Ese David ya participó. Esperen, regálame un segundo. que defiende el abogado. ¿En el grupo usted no está, David? Sí, David Cuello. David, Señor, ¿qué piensa? considero que debería ser penado. Ok, Ajá, ¿por qué? Pues lo que hizo fue un delito. ok. O sea, independientemente de lo que haya sentido o como se haya encontrado en la situación, pues no debió hacerlo. O sea, debió intentar hacerlo de manera legal. Ok. ¿Alguien piensa diferente que el grupo? Pues, profe, qué pena. Bueno, llegaba a Y caso de esa situación. Se supone que la persona de pronto en el momento está sufriendo y por Y caso, Y motivo esa persona por no verla sufrir más, por no verla, o sea, se pone en riesgo a de que de pronto pague cárcel por lo que va a hacer, o sea, por matarla, pero igualmente, o sea, un juez como tal no la puede castigar como tal 2 veces porque está sufriendo por la muerte que, o sea, se supone que sí, Sí. está bien que la mató, pero está sufriendo, o sea, está haciendo, o sea, la culparían como 2 veces al mismo tiempo No, y eso no, no se no. puede. No, porque si la no, no, porque es que como lo estoy diciendo, ahí en una se culpa el mismo. Se Ajá, culpa el exacto. mismo. En la otra la culpa la cárcel, ¿cómo lo va a culpar 2 veces? Pero En y una se entonces la culpa, pena, no, en pero una, venga, le o digo, sea, pero es que es Esperen, homicidio, es esperen. homicidio y se tiene que Pero esperen. pagar, porque sí, o nadie lo sea, manda a que la exacto. matara. Pero Y entonces cuando la yo pena de la mato a mamá mi por la niña haberla por matado. culpa, o sea, esperen, Leonela, ahí no va el punto, porque cuando yo mato o saco el carro hacia atrás y mato a mi niña sin saber que estaba ahí, igual yo me culpo y el juez entonces me tendría que culpar otra vez. La teoría de la pena natural es exactamente eso, que yo me culpo a mí y ya el Estado Ajá, dice, por esa culpa tan grande no debo culparlo otra vez. ¿Y por qué no? exacto. Porque ya Pero, está sufriendo, pero literalmente ya está sufriendo. en el caso del carro, no sabía que iban a matar a la hija. Ajá, En ¿sí este ve? En caso, cambio él sí aquí él sabe sí que iba a sabía matar o sea, que lo la iba a hizo con matar. intención. Pero es Claro. algo parecido porque el mismo caso está No sufriendo es de tan todas parecido maneras. porque aquí en el carro él no sabía que estaba, en cambio aquí en este caso él sí sabía que ella sí estaba y estaba consciente de que la iba a matar. Su Hay en diferencia, países, señor, dígame, David. lo que pues ahí la diferencia entre los casos es simplemente el conocimiento de la acción. Ese es el punto. La diferencia entre los casos simplemente es el conocimiento de la acción, no que no esté sufriendo. Y como les digo, Colombia no maneja la teoría de la pena natural por dolo, pero sí hay otros países que sí la manejan. Por ejemplo, el ladrón que pierde sus manos al estar robando corriente eléctrica. Yo le decía, lo metemos preso, ya perdió sus manos y aparte lo vamos a ir a joder con cárcel. Era la misma teoría que se planteaba acá. Lo que ustedes están diciendo es correcto. Él debe ser penado primero porque en Colombia, efectivamente, cuando el delito se comete con dolo, debe ser castigado. Pero la idea del análisis era la siguiente. Si una persona sufre tanto, o sea, y si está en esa situación tan difícil, ha visto a su madre tanto tiempo sufriendo y la mata, sí, la mata, comete homicidio por piedad, por esa condición y ya la mamá murió y ya descansó, esa persona es un peligro para la sociedad. ¿En serio hay necesidad de imponerle una pena y que vaya preso? ¿En Claro. serio es necesario? Pero claro, ¿por qué si no tiene otra mamá para matar? No, Mató a señor. esa por esas Bueno, entonces yo condiciones mato a mi especiales. mamá porque está ahí esto, está que es, porque es que prácticamente él sabía que ella se iba a morir, en algún momento eso iba a No, llegar, pero es estaba que enferma, ¿no? el hecho que lo llevó a cometer esa acción fue solo por las súplicas de la misma mamá para que lo hiciera, ¿cierto? Si para Y él por su fue algo estado. bien Eso no duro dice hacerlo, que ella le entonces ya... suplicó que la matara. Pero está con el Esa estado y los obligación graves tiene dolores y la funcionamiento. enfermedad terminal.
Pues sí, ay, no, entonces mi mamá está igual y voy y la mato, y entonces no, que no me lleven para la cárcel. Yo creo digo- que es cuestión de empatía, porque lo que está diciendo Leonela es, está poniendo como por encima el sufrimiento de por sí que va a tener usted yendo a la cárcel y no el de su mamá, que es la que está sufriendo esa enfermedad. No, sí, y lo entiendo, y no crea que sí, pero y entonces no me llevan entonces a la cárcel. No Por pago eso te entonces estoy diciendo, por haber por eso hecho te- un homicidio. Pero Leonela, el punto es el siguiente. Las penas, como lo vimos, tienen algo que es necesidad, proporcionalidad, ¿sí? Dentro de los temas. Hablemos de proporcionalidad. Juliet, háblame tú primero. Cuéntame. Que has levantado la mano ya antes. Cuéntame, Juliet. Profe, lo que pasa es que yo estoy, o sea, completamente en contra de lo que está diciendo, pues, aquí con todo respeto con Leonela, porque, o sea, si a él lo penalizan, le dicen que vayan a la cárcel, es porque ante la sociedad está mal visto que una persona mate a su madre. Y si él lo hizo, si él lo hizo es porque está cansado de ver el sufrimiento de su madre y obviamente está preparado para ir a verla, pues para verla pues ya muerta, así suena feo, y pues para él ir a la cárcel, por eso lo que hizo. De todos modos, si va a la cárcel, él va a estar tranquila de que su mamá ya pues dejó de sufrir, ¿no? Sí, ahora déjenme contextualizo algo y es lo siguiente. Vamos a pensar que yo por un momento soy quien está en ese caso. Mi mamá lleva ya un mes, tiene mucho dolor enfermo, la enfermedad es terminal y está muy mal, como se dice. Y obviamente las enfermedades terminales sabemos que tienen unos sufrimientos inagotables. Vómito, por ejemplo, las personas de SIDA todas vomitando en esos estados. No sé si a alguien le da vómito muy seguido, eso lo deja uno muy débil, uno ya no quiere nada, ya no quiere vida. Y pensemos o ya pongamos el caso, porque pues a veces hay que aterrizarlo a la realidad donde ella llegue y me dice, mátenme. O sea, por favor y por lo que vivimos, o sea, hágalo, ¿sí? Uno lo hace y ejecuta la conducta y la mata, ¿sí? Y luego de eso está el tema de la pena. Aún así, algo que los quiero aterrizar en la realidad es que ese delito da de 6 meses a 3 años. Por lo tanto, nadie va a ir preso por ese delito. Así le metan a usted homicidio por piedad y lo condenen a los 6 meses, eso es carcelable. Entonces, nadie nunca va a ir preso por ese delito. Tiene que ser muy bruto el abogado que lleve eso para que la persona vaya privada de la libertad. Pero el punto acá es, ¿todavía le deben imponer esos 6 meses de pena y quedar reseñado? Ahí es donde debemos estar el debate porque igual va a ser condenado a 6 meses de prisión, ya sea que los pague o no. Y el punto es, en lo que tenemos que hablar de necesidad y proporcionalidad de la pena, ¿es proporcional que él pague 6 meses por haber matado a su mamá en homicidio en piedad? Sí, es proporcional total. 6 meses por la vida de una persona uno irá hasta poquito, pero hay necesidad de efectivamente imponerle una pena a esa persona. ¿Es necesario privarlo de la libertad? Recuerden que la pena tiene un fin, ¿sí? ¿Cuál es el fin de la pena? Prevenir. No, nunca. Ese es el fin del derecho penal. Pero cuando usted ya está condenado, ¿cuál es o qué es lo que busca la pena? Esa persona cambie, ¿no? Exacto, resocializarla. O esto tiene un fin resocializador, que la persona pueda volver a vivir en sociedad, porque supuestamente con la comisión de ese delito, pues él ya no puede vivir en sociedad. Yo les pregunto, ¿yo no podría vivir en sociedad o yo no les podría dar clase a ustedes bajo esas circunstancias? Que ahí es donde... Sí, o sea, porque, o sea, habría la necesidad de los 6 meses para resocializarme. O sea, yo por haber cometido ese acto con mi mamá dejé de estar socializado, dejo de pertenecer a una sociedad, porque muchos de los que están acá legitiman mi acto. Claro, tú estás con una postura contraria y es completamente comprensible y eso es lo bueno de esta charla. Tú la puedes tener, pero el problema es que la mayoría del curso está en mi posición. O por lo menos un porcentaje muy alto, señor. Y de pronto los que sí hemos conocido situaciones donde ha pasado esto, la misma persona que llega a cometer ese acto o ese hecho punible de tener que matar al familiar, así lo haga lo hizo, listo, pero es con amor, es porque no importa que me vaya preso, no importa lo que yo vaya a pagar.
lo único importante es que la persona que está sufriendo descanse. Sí, el punto ahí radica en esa intención. Dígame, Luis. No, Bueno. Ahí el punto radica en el tema de la necesidad de una pena. Yo les digo, si me metieran los 6 meses o pongamos el máximo de la pena, los 3 años preso, ¿a mí me resocializan? Yo salgo más 3 veces peor de lo que entré y eso que yo no debía estar en una cárcel. O sea, la pregunta es, ¿en serio esa persona debe ir presa y estar en ese sistema carcelario que tenemos acá que no lo van a resocializar? Y la pregunta es, ¿yo no estoy resocializado? Porque yo no siento el reproche social. En mi opinión, yo digo que independiente no va a ser resocializado en la cárcel, no. Que esa persona simplemente va a apreciar más la vida porque él sabe lo que hizo y puede salir a ser una persona del bien común, ¿cierto? Y aún así le va a quedar su antecedente de lo que ocurrió, porque eso sí va a quedar de todos modos ahí, eso va a figurar ahí. Pero sí, inclusive no necesita ni pagar cárcel porque ya con eso sufrió la situación. Claro, y es que hay que ponernos en un contexto porque, Leonela, tú me llegas a un punto muy importante y es el tema moral de decir, es que mató a su mamá, total. Ahí es donde viene el dilema tan hijueputa. O sea, me tocó tomar una decisión tan fuerte como la es, maté a mi mamá. O sea, ya tengo que cargar con eso, ella me lo pidió. Cargo Pues, conciencia la toda la vida. Mi pregunta es, ¿de dónde sacan las agallas para hacerlo? Literal. Claro, pero ese es el punto. Y tendrá el cargo de conciencia tan grande en la vida como aparte meterle una pena privativa. O sea, él ya estuvo en una situación tan fuerte y va a tener aparte de eso un reproche social de que unos van a decir que estuvo mal hecho, de que, bueno, otros lo irán a A apoyar. un psiquiatra, a un psicólogo. Exacto, pero acá el punto es, también habría que meterle pena de prisión ya estando en esa situación. En Colombia, sí, no va a pagar, no va a ir preso, no, porque es una pena muy ínfima, entonces no va a ir preso. Pero imagínense en donde sí fuera. Entonces, habría que hablar, a ver, o mirar el tema de la necesidad. Pues si entraría a la cárcel, pues me imagino que ya también él podría pedir que tuviera una cita con un psicólogo. En las cárceles, psicólogos. En la cárcel le dan psicología a los dragoniantes y los otros presos a punta de pata y puño. Allá los rehabilitan a punta de pata y puño. Pero entonces así no serviría. Es que ese es el problema. La cárcel no reinserta socialmente, la cárcel no cumple el fin y vamos a mandar a una persona que va a terminar dañada peor por mandarla a la cárcel. Y es que el solo hecho de entrar a la cárcel y que digan cuál fue el delito y como todo el mundo se entera cuáles son los delitos por los cuales tú entras, apenas digan que fue que mató a la mamá, no le van a preguntar por qué fue que la mató, de una vez lo van a levantar. Exacto. Es como cuando entra el violador, también lleva el arrume. Claro, el violador entra y lo vamos a reinsertar y lo primero que se hace allá es permitirle que 20 presos lo violen. Entonces uno dice, yo no me voy a poner a decir está bien o está mal porque mucha gente justifica, no, súper bien y que lo violen igual de como violó. No me voy a meter en discusión. Pero entonces no digan que el fin de la prisión es resocializar y reinsertar a las personas. ¿Usted cree que ese man después de que lo violan 20 va a reinsertar? Eso es una mentira. Bueno, sigamos con Lina Ramírez, Eduardo Salcedo y Juliet Moya. Bueno, profe, el caso de nosotros era de que el señor Carlos Vera llega a la casa. Profe, entonces quedaría que... Esperen, señora, dime, Tatiana. ¿Teoría de pena natural? No, pues, o sea, lo que te digo, en Colombia no podría darse la pena natural porque el delito es doloso y solo se puede aplicar la pena natural, el delito es culposo. Segundo, esa persona sería condenada por homicidio por piedad. Pero no iría preso porque la pena está por debajo de 48 meses y le dan suspensión. Ahora sí, Lina. Ok, retomo. Entonces sí tendría que pagar. Espérame. No, lo condenan, pero no puede ir a prisión porque está por debajo de 48 meses la pena. Es condenado a 6 meses de prisión, pero lo paga en la calle por una figura que se llama suspensión. Cuando los delitos tienen por debajo de 48 meses,
se le suspende la pena y lo pagan en la calle. No iría preso, pero sí estaría condenado. Ahora sí, Lina. Ok, que el señor Carlos Vera llega a la casa y se da cuenta que su hija fue violada por un desconocido, ¿sí? Ella tiene 3 años de edad y pues a raíz de esa violación ella muere. En ese momento pues él coge al desconocido y le apuñala 70 veces hasta quedar completamente irreconocible. Entonces, la pregunta es si existe una posibilidad de que esta persona sea procesada y pues final... Espérame, qué pena, profe. Tranquila. Qué pena, profe. Entonces, la pregunta es que si esa persona debe ser procesada y finalmente pues condenada por el delito de homicidio doloso. Desde mi punto de vista, pues puede que sí y no. El sí porque pues no se puede tomar pues la justicia por propia mano, ¿sí me entiendes? Entonces sí sería procesado por homicidio doloso. Y él no, porque es que en una parte, no sé si estoy en lo correcto, en una parte dice que, bueno, le proporciona las 70 puñaladas hasta dejarlo completamente irreconocible, más no que, o sea, está muerto, ¿sí me entiende? Uh-huh. Entonces, si él no muere, obviamente pues no puede ser procesado por el homicidio No, pero doloso. entonces Sí. tal vez ahí, pero sí, presumamos que murió. Entonces sí debe ser procesado. Ok, ¿por homicidio qué? Por homicidio doloso. Ok, Profe, ¿qué piensan los demás? Yo, si es condenado por homicidio doloso, será por dolo directo, ¿sí? Pues porque él apenas vio a su hija sin vida y en las condiciones que el abusador la dejó, él sintió como ese impulso desenfrenado de rabia y tomó al tipo para apuñalarlo sin él, sus acciones. O sea, fueron tantas las puñaladas que él no se midió ni tomó el tiempo de pensar de que en qué estado iba a dejar al sujeto, ¿sí? Entonces, ahí podríamos tener en cuenta el artículo 57 del Código Penal que habla de la ira de intenso dolor, ¿sí? Donde establece que se realizan conductas punibles, pues reflejando sus pensamientos de ira y comportamientos ajenos. Eduardo. Profe, pero en base a lo que usted dice del sufrimiento que sufre esa persona, ver a su hija muerta, yo no creo, bueno, sí debería ser procesada por eso, pero no debería ir a la prisión porque está sufriendo por la muerte de su hija de 3 años, que fue violada. Yo tengo una pregunta con lo que ustedes plantean y también para la clase para que alguien me responda. ¿Quién en su sano juicio no haría lo que hizo ese señor? Profe, ¿todo el mundo haría eso? Sí, Todo el profe, o mundo sea, porque se comprende el dolor, sí, la impotencia, pero, o sea, pues yo pienso que sí debe ser procesado. Profe, pero ¿por qué ahí es doloso el homicidio y no es culposo? Si él sabía lo que iba a hacer. Por eso es doloso. Cuando él sabe lo que va a hacer es doloso. Sí, cuando se refleja en sus actos, sus pensamientos. La En ese intención de momento. hacerlo. Culpa es cuando yo dejo la maceta en el segundo piso y se le cae en la cabeza a alguien y no quería hacerlo. Ah, listo, sí. Qué pena, estaba confundido. Todos entonces piensan que es justificable, pero debe ir preso. ¿O debe condenarse? No debe ir preso porque, digamos, si él llega al trabajo y lo encuentra en pleno acto al violador violando a su propia hija y muere en ese momento, lo que hace es tratar de defender a la hija, pero aún así murió. Sí. Ya debe cargar con ese, aunque lo mate por defender a la hija, ya la hija murió, ya le queda el cargo de conciencia de matar al hombre y a ver que su hija fue violada y murió a raíz de eso. De pronto no el cargo de conciencia como de haber matado al hombre, porque obviamente
le entra como una paz de haberle hecho pagar al tipo por lo que le hizo a su hija, ¿no? Sino que de pronto luego vaya a pensar que porque él no llegó antes, o se vaya a plantear de por qué ese tipo estaba en su casa y por qué abusó de la niña y cosas así. Profe, aunque pues bueno, creo haber escuchado algo de esto de en legítima defensa, pero en tercera persona, algo así. Ahí no hay Creo que lo legítima, habías... porque la niña ya estaba muerta. Ah, Recuerden que el daño o la agresión debe ser inminente. Si alguien le pega un tiro a mi mamá y yo luego lo mato, no es inminencia. Tengo que matarlo antes de que le haga daño a ella, pero que esté claridad de que le va a hacer daño. Ahí no podría alegarse legítima defensa de un lugar de un tercero, porque él va a decir, yo le estaba protegiendo la vida a mi hija. ¿Cuál vida? Ella estaba muerta, él ya no le podía proteger nada de ese cuerpo. Bueno, muchachos, luego van a ver en penal especial y eso, pero acá hay primero unas cosas que hay que analizar y son muy importantes. Primero, la persona que le suceda eso y vea a su pequeña de esa forma, para mí se le podría alegar una inimputabilidad. ¿Sí? Porque una persona que pega 70 puñaladas en ese estado de ira y loco puede llegar en un momento y decir, o sea, a mí me pusieron en ese estado y yo no me controlé. Recuerden que la inimputabilidad puede ser parcial o permanente, perdón, puede ser por un estado parcial o por un estado permanente. Y él pudo estar en un estado, en ese momento parcial, en el cual no era consciente de lo que estaba haciendo. Sí, lo pudo matar y tenía la intención de matarla y todo eso, claro, pero luego puede llegar a decir y dice, mira, hermano, ¿y yo qué hice? O sea, lo que pasó y su niña, el choque de emociones es tan fuerte que no podemos llegar a decir, uy, es que lo mató con 70 puñaladas, ese man es un monstruo. Yo, monstruo el que no lo mate por ahí con 80, porque, o sea, lo que le hizo a la pequeña, ¿sí? Sería muy entendible para cualquier persona que se pueda poner en un estado de esos y podría primero que todo alegarse una imputabilidad. Lo segundo sería alegar el tema de la ira y el intenso dolor, y recuerden que eso baja hasta en una sexta parte de la pena, ¿no? Si parte de 17 años el homicidio, él terminaría siendo condenado por ahí a 3, y si preacuerda, por ahí a 1,5. No pagaría cárcel y podríamos también sacarlo ahí. Pero el escenario del debate más importante acá es volver a entender los presupuestos de la pena de reinserción, resocialización. Obviamente el man tendría que someterse, o el papá tendría que someterse a un tema psicológico fuerte para que puedan llegar a establecer la capacidad que él tiene, pero para mí no debería ser penado, no debería ser condenado. La conducta es más que justificable en ese momento bajo esas condiciones y lo que él acaba de ver, y debería ser sometido a un tratamiento médico, psicológico, para que se establezca la posibilidad de volver o no a ser reinsertado, pero no llevarlo a un juicio. O sea, y miren la moral. ¿Cómo es la moral de toda la sociedad? Toda la sociedad diciendo, uy, bien hecho, yo le hubiera pegado 80, yo le hubiera pegado 90, uy, yo también hubiera hecho lo mismo. Y lo dejamos que entonces vaya a un estrado judicial. Recuerden que parte del derecho es enviarle mensajes a las personas. ¿Y cómo es tan contradictorio que todo el mundo acá estamos diciendo en el salón, no, bien hecho, debió haberlo hecho, debió haberle dado peor, o le hubiera pegado 10 más, le hubiera escondido el cuerpo y le hubiera hecho cualquier cosa, ¿sí? O sea, todos nos desbordamos más y ninguno dice mal hecho. Acá nadie ha dicho mal hecho. Ninguno de ustedes me ha dicho, eso estuvo mal. Pero entonces, ninguno de ustedes es capaz de decirme lo que él hizo estuvo mal, pero sí quieren llevarlo a condenarlo. Entonces, explíquenme en eso. No, profe, llevarlo a condenarlo no exactamente. Lo que usted dijo, tener ayuda psicológica y todo eso, pero condenarlo no. ¿Los demás qué opinan? Si usted le pregunta a una persona, usted va a su pareja, amigo, amiga, su hija, siendo violada, ¿usted qué haría con el violador? Pero mediante el derecho, obviamente está mal porque es un homicidio. Claro, pero recuerden que el derecho envía mensajes a la ciudadanía. Nosotros ya hablamos de la pena, de los fines de la pena y cómo es que eso ha ido evolucionando. Ahora, algo muy importante es que recuerden cómo pasamos de la venganza, de cuando se cobraban los mismos actos, de la ley del talión, de todo lo que se le expliqué en un primer momento. El derecho penal envía un mensaje de justicia y lo que busca es que las cosas no se salgan de control, por así decirlo, ¿sí?
no se desborden las cosas. Acá el punto y todo eso, el mensaje es, papás, cuando les violen a sus hijas y la vean así abierta de piernas y completamente violada por el que la acabó de matar, porque murió por la violación, no le hagan nada. Aguántense, pásense los sentimientos, vean a su pequeña niña destrozada y no hagan ni mierda. Quédense quietos. Ese es el mensaje que le está mandando. O alguien ve un mensaje diferente. Pero pues si la encontró en pleno acto, pero ella ya estaba muerta y él seguía haciéndolo. No importa, igual estamos en lo mismo porque ella no tenía derechos que protegerle una muerte. A menos que él creyera y cayera en un error invencible que ella podía seguir viva y la podía estar salvando. Eso sería otro tema de hipótesis. El problema sería... Profe, ahí sería en ese caso de esa defensa, pues es la astucia del abogado manifestar eso, ¿cierto? Sí. Pero también hay que ver esa parte de como es un ejemplo a la sociedad. Entonces, sí, uno diría no pague y listo, váyase. Pero entonces mire que es el ejemplo arrastra y entonces de ahí en adelante todos los casos se van a resolver de la misma forma, que también está mal hecho. Claro, Sergio. Yo no digo que no, pero también viene el problema. Esas condiciones son especiales que yo estoy planteando en el caso porque es que él la ve, y eso fue un caso de la vida real que me contaron, con las piernas, o sea, muerta por la violación. Cuando es muerta por la violación es porque las piernas se las suben o todo eso y la dislocan partes del cuerpo. O sea, la niña estaba en un estado mal, ¿sí? Y ser muerto por una violación pues queda y hasta en una posición denigrante para la víctima. Entonces tenemos una condición especial, ¿sí? De esas características claras, y obviamente no se lo vamos a avalarle eso a una persona que a toda hora se la pasaba matando o que le pegaba a su niña y no sentía amor. Obviamente cada caso hay que llevarlo a estudio, pero lo que yo estoy preguntando acá es por qué somos tan inmorales, perdón, por qué somos tan contradictorios. Ninguno acá está desaprobando la conducta de esa persona, y es peor, el Estado lo condena para que no, o sea, el Estado reprocharía al papá por matarlo, pero el papá no lo mata, y yo le pregunto, Sergio, ¿qué le va a pasar a esa persona en la cárcel? Sergio, ¿qué le pasa a esa persona en Palo Gordo? ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando los demás? Sí, señor. Ah, bueno. Muchachos, la verdad es que a esa persona lo que le hizo el papá le sale más barato de lo que le van a hacer abajo en una cárcel. ¿Sí? El caso que me dicen por acá en el chat privado, y ese fue verdad, llegó un man con algo o con como una sábana envuelta en el pene, en la parte del pene, pero era grande, como si estuvieran envolviendo un bulto en el pene, y era porque el celador había penetrado a una niña y el pene no le salía de la niña que había penetrado, como de 2 años o de meses, no me acuerdo. Y fue al hospital para que le sacaran el cuerpo de la niña muerta porque el pene no le salía del cuerpo. Y llegó el celador y sacó un arma y le pegó un tiro y lo mató. Eso es real. Y todo el mundo, que era lo que decía, muy bien hecho el celador, yo también veo que hace eso un hijo de puta y lo mata y lo mata. Y todos aprobamos la muerte, pero entonces cuando lo juzgan o cuando la persona lo hace, que es lo que todos estamos aprobando, entonces hay que meterle una pena de prisión, ¿sí? Y hay que condenarlo. Entonces hay como una disonancia entre lo que el derecho y la sociedad pide. Y hay que recordar que el derecho se debe acomodar a lo que la sociedad pide. Juliana Beltrán, Juliana Marshall, Oscar Restrepo y David Augusto. ¿Me lee por favor alguno el caso? Que no va a leer. Oscar, ¿usted? Francisco quiere robarse una caja de chicles de Almacén Éxito y tenía toda la intención de hacerlo y lo hizo. Cuando se salió, este fue capturado, como ya se había comido los chicles que estaban
en el interior de la caja, fue investigado por hurto, cual estaba calificado por encontrarse en un lugar abierto al público, y se llevó un proceso penal por el mismo, donde resultó condenado. Listo. Bueno, primero vemos que es dolo, porque tenía pues toda la intención de robarse la caja de chicles. Sí. Pero yo opino que no debió ser condenado a cárcel, porque pues como es una cantidad mínima, una cajita de chicle, pero sí debe ser multado o algo así. O que lo pongan a hacer algo en la ciudad donde viva, barrer calles, con tal de que pague, ¿sí me entiendes? Pero entonces como que la prisión que no va. ¿Pero por qué no debe ser condenado? Pues porque lo que hizo es algo como tan mínimo que a mí, pues no me parece que tenga que ser condenado. Y además una caja de chicle para un almacén tan grande. ¿Y eso en qué teoría el delito se mueve? Pues ahí, aunque lo hayan acusado de hurto calificado, no debería ser condenado porque no es hurto calificado, porque en el artículo 240 de la ley del Código Penal aclara que la prisión corresponde, en este caso se hace referencia al hurto a que más haya implicado violencia sobre las cosas, y él se robó una caja de chicle, lo cual no hubo violencia para ser calificado en ese momento. Sí. Pero hablemos de que puede ser un agravante. Es que creo que sí me confundí y era el agravante del 11, en establecimiento público abierto al público en medio de transporte. Pero independientemente de eso, es entonces esto hurto agravado. Pero el debate no está ahí, el debate está en plantear bajo la pena lo que una persona debe ser sancionada y pues que debe llevarse a prisión, en si es necesaria, proporcional, ¿sí? Bajo esos principios de la pena, imponerle algo o no. No, porque el hurto agravado consiste en que haya que el valor robado termine cotizado en un valor menor o mayor a un salario mínimo, por lo cual la pena pasa a ser menor de lo que corresponde. O sea que no Pero igual sería pena. hurto agravado, si es una pena, pero para ser hurto agravado debe ser por algo que robó que esté por encima al salario mínimo. Y lo No, que ahí no robó fue... dice el salario mínimo, cuando es por debajo del salario mínimo, tiene una pena menor, pero sigue teniendo pena, ¿sí? No que entonces yo me robo 800.000 pesos y como está con debajo de un salario mínimo, no. Igual él puede ser condenado por ese tipo penal, ¿sí? A 6 meses, a 8 meses. El problema es saber si debe haber esa condena o no, pero en razón de uno de los fines de la pena. Ustedes ya están haciendo es un análisis de tipicidad, no en consonancia con la pena. ¿Qué es la pena? Lo que vimos desde el inicio, que primero era venganza, que luego fue resarcimiento, que luego se podrían hacer conciliaciones o transacciones, que luego se podría reparar, la ley del talión. Entonces, todas esas cosas son lo que nos lleva ahorita. Hay que hacer el análisis en base, con base en la pena. Pero también se tendría que ver los antecedentes de la persona para que lo hayan juzgado así. Sí. ¿El Y hurto es que solo eso, una caja hubiera, de chicles? sí, es una Sí. caja de chicles. Y también que hubieran testigos en ese momento del que lo estaba haciendo. Pero es que volvemos a lo mismo. Usted está centrando el debate en si lo hizo, en si él... No, él ya fue condenado. Él se robó la caja de chicles. Él lo hizo, toda la intención, quería hacerlo, se la comió delante de todo. O sea, eso no es lo que está en discusión. Lo que estamos poniendo acá en discusión es si debe ser penado o no. Pero no en base a si lo hizo o no lo hizo, porque eso no tiene discusión. Él sí lo hizo y ya fue condenado.
¿Qué piensa Pero Juliet y los demás, señor? para mí no debe ser penado porque una caja de chicle es algo muy pequeño para un almacén tan grande. Ok. ¿Quién más piensa diferente o igual? Yo igual, lo mismo, que es algo muy mínimo como para condenarlo, ¿sí me entender? Pero como ya está condenado, pues es injusto. Ok. ¿Alguien más? Profe, yo diría que mínimo una multa. Porque Lo aunque mismo, es lo mismo aunque es que una, yo digo, una multa como para que no lo vuelva a hacer, que no se le vuelva eso, a ocurrir por la cabeza de ir y cogerse una cajita de chicles o un dulce de 50, cualquier cosa. eso es lo que iba a decir yo. Sergio, ¿usted sabe cómo se llaman esos delitos? Profe, es que la tengo ahí confusa. ¿Son los de bagatela, algo así la que estamos diciendo? Sí, tipos penales bagatelares. Cuando el bien jurídico se lesiona tan poquito, tan ínfimo. Es que este caso ya lo habíamos hablado en clase, por eso. Exacto. Pero acá crea un problema grandísimo y es a la inversa de los otros procesos y por eso también lo traigo a discusión porque a mí como me gusta mostrarles lo negro, también les traigo lo blanco. Esta vaina no va a ser penado, el aparato judicial dice yo por 100 pesos y la caja vale por ahí 20, yo que me voy a poner a meter jueces fiscales en esto por 20 pesos, o sea, con todo respeto a la palabra, pero tendrá huevo Almacenes Éxito, yo no me voy a poner a trabajar por 20 pesos, así tal cual serían las cosas. Pero nos está mandando un mensaje a nosotros, entonces robemos cajas de chicles de 20 pesos. Entonces robemos, pero robemos poquito, muy poquito. ¿Qué lo frena a él de seguir haciéndolos y no le pasa nada? Es que si a él le colocan una multa de una buena multa, no lo va a hacer de nuevo. O algún trabajo social, cualquier cosa que estén Pero ahí es al que pie. ahí vienen dos problemas. Uno, a mí nadie me obliga a hacer trabajo social. Si a mí la policía por el código me pone a hacer un trabajo social, a mí me importa y yo no voy y me pondrán otra multa o me agravarán eso. Bueno, Y ya. entonces la multa, que pague Ya. más. Sí, y ahora viene una cosa, ¿bajo qué del código de policía le meten a uno una multa si eso es un delito? Eso no es una contravención que está en el código. Y ahora, si se robó una caja de chicles, yo no creo que vaya a tener por allá muchas cosas. Entonces, las deudas civiles no al cárcel. Le podrán meter 500 multas y podrá deber 200.000 millones de pesos en multa y no pasa nada porque no los pueden cobrar. Nunca en su vida podrá adquirir un bien porque sí se lo quitan, pero igual no Entonces creo que que sí lo vaya. metan a la cárcel. Pues es que esa es la discusión que tenemos que plantear acá porque es que tampoco por una caja de chicles, en razón del principio de proporcionalidad, Entonces, nos si no se hace proporciona. nada, va a seguir robando de a poquitico. Entonces, ¿qué se puede hacer, profesor? Claro, es que ese es el punto. ¿Qué se puede hacer ahorita? Pues no nada, porque es que no tengo una respuesta para yo darles qué puedo hacer porque esos delitos están así. El hecho es que no han empezado a robar cajas de chicles de 20 pesos, ¿sí? No ha pasado. Ya la primera vez que pasó ese delito, pues lo dejaron salir y se acabó. Es más, una persona Pero que se está roba por una ahí caja, con algo de... Esa gente señor, está robando por ahí que lo de desodorantes, que esas cositas así muy sencillas. Y exacto. también quedan ahí en el limbo. Entonces, Juliana, ahí el problema es que no, hay cosas que el derecho no puede resolver como les estoy mostrando. Como hay personas que los condenan por cosas que no consideramos que deberían hacerlo, hay personas que salen absueltas por cosas que deberíamos, oiga, pero entonces toca hacerle algo, ¿sí? Entonces, este análisis de la pena que estamos haciendo acá con este ejercicio es que el derecho no responde todo y a veces hay cosas que no son lógicas y uno dice, pero ¿por qué? O sea, Almacenes Éxito se tiene que aguantar que todos los días le roben 20 pesos. Y ya, entonces esperar porque no le pueden hacer nada a las personas y ahí queda, ¿sí? Entonces ahí viene el problema y ahí es donde el derecho tiene que empezar a evolucionar con esas teorías, a llegar a tener teorías que abarquen las necesidades del público porque recuerden, Entonces, eso es algo constante, ¿sí? no, pero no hay mucha gente que robe caja de chicle. La primera vez que pasó eso, lo dejaron libre y todo eso, pero no siguió la gente. Es que igual tú te robas una caja de chicles. O sea, muy poca gente lo va a hacer. Si yo me robo algo que valga la pena. Yo una caja de chicles no me la robo, ¿sí?
el man lo hizo más como por picársela ahí porque iba con otros amigos y venga, me saca una caja de chicles de éxito, ¿sí? Pero no es una conducta, o sea, si tú vas a robar y si tú eres un ladrón de verdad, que en serio quieras consumar una conducta de robo, tú no te robas una caja de chicles. Máxime cuando recuerda que el hurto es un tipo penal que tiene dos verbos rectores, el que se apodere con el propósito de obtener provecho. Tú con 20 pesos no tienes provecho de nada. No se tipifica ni siquiera el tipo penal de manera completa ahí. ¿Sí? Esto no es que se vea mucho y no, entonces tenemos 2.000, 3.000 casos de personas que roban caja de chicles, no, por ahí al año uno en el país y eso será mucho, porque no han vuelto a salir muchas sentencias de delito bagatela. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces, la cosa de la clase es que podamos ver que no todo tiene respuesta en el derecho, que hay cosas que uno dice, pero ¿por qué? Y aún así, en últimas, el derecho debe responder a lo que la gente quiere. Y no tanto lo que la gente quiere, sino lo que la gente le parece justo y a lo que está aprobado social y no socialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Miren ahorita cómo están las cosas y sale libre Jessy Quintero y la otra vieja y todo el mundo diciendo que son culpables, ¿sí? O sea, uno se pregunta, ¿el procedimiento estuvo bien hecho, se realizó? Bien, pero ahí es donde viene el problema de las cosas. Hay cosas que uno no entiende y no están bien hechas. Por ejemplo, Sergio que está acá y pues con mucho respeto para Sergio y para la institución, a mí me pareció muy mal porque yo defendí al muchacho este que lo están acusando de haber incendiado el CAI del Parque de los Niños y yo lo saqué libre, ilegal la captura, el procedimiento estuvo mal y luego uno de los policías fue y lo grabó en la calle y dijo, este es el bandido que quemó el CAI, primero hace un juicio de valor y lo condena en redes sociales y dice, y miren, lo dejaron libre y sube el video a redes. O sea, ese man ahorita tiene el disciplinario más grande de su vida encima, porque primero está haciendo un juicio de valor y lo subió a redes. Y segundo, lo que él está enviando un mensaje para los que conocemos de derecho, porque él envía un mensaje a la sociedad que dice, miren, lo dejaron libre y toda la sociedad, no debería pasar eso, no debería pasar lo otro, deben condenarlo, deben meterlo preso. Pero entonces yo digo lo siguiente, le violaron el debido proceso, le violaron sus garantías y aparte de eso lo va a boletear. O sea, creo que él está en un error muy grande porque aprende a hacer los procedimientos bien. O sea, ¿quién lo manda a no seguir el derecho o el respeto a los lineamientos que se tienen? Y ahí se crea un problema porque se está creando una confusión también en la sociedad. Dígame, Sergio. Ahí tiene razón, profe, porque pudo haber sido un procedimiento muy bueno y dar una solución a lo que había pasado, pero por la extralimitación de los funcionarios, porque se apasionan con un caso, cometen esos errores que son garrafales y violan los derechos de la persona capturada. Y hay que ver que aunque la persona esté capturada, tiene derechos, los cuales deben ser respetados para que todo salga bien. Exacto, Sergio. Esta es la hora y yo no sé en qué carro lo llevaron porque el carro no era ni de la policía y no tengo las placas y no las han querido dar. O sea, eso es una conducta completamente clandestina y los funcionarios no se mueven en la clandestinidad. Entonces, imagínense en la vía procesal de lo que hay ahí y aparte de eso hay una condena y, por ejemplo, entonces se divide la sociedad porque el mensaje que el policía manda al grabarlo es, mire, los jueces no están haciendo nada, los están dejando libre. Y ese no es el mensaje es que la policía no está ejecutando bien los actos de captura. Ese es el mensaje real que hay que enviarle a la ciudadanía, no el mensaje que le está enviando. Entonces vemos acá cómo en este ejemplo que les pongo hay mensajes que se envían mal, mensajes que se envían bien, mensajes que como les pongo en este último ejemplo se envían por error o se hacen por error, se crea una distorsión de lo que verdaderamente está sucediendo. Sí, claro, o sea, esos procedimientos, un mal procedimiento lleva a una solución o a un final que no es el esperado. Y eso es de pronto falta de preparación de esos muchachos que fueron a hacer esa situación. Porque uno debe tratar siempre a la persona capturada como si fuera un familiar de uno, que así cree que lo traten igual. Y siempre y cuando la señora juez o el señor juez que esté en ese momento en el caso pueda ver eso, que la persona capturada se le respetaron sus derechos como persona capturada y se puede demostrar que sí es culpable
y que cometió ese hecho punible, pues fácilmente lo va a condenar. Entonces, son las cosas que tienen que tener uno en cuenta. Sí. Bueno, muchachos, por hoy dejamos así. Espero que les haya gustado el ejercicio. Sí, no, no, sí. Profe, tengo una pregunta. Señora. Esto lo del Word, ¿se sube hoy? Sí, súbanlo hoy para sacarles notas. Es más, yo espero la otra semana. Anótenme ahí y escriban por el grupo que la otra semana es el examen final. ¿El sábado? Sí. Ay, ¿serio? Uy, profe. O lo dejamos para 2 sábados. No, profesor, Profe, porque eso estamos en... ¿Lo para este sábado, profe? también. El que viene. Sí, entonces la idea es ya sacar de notas antes y las últimas 2 clases nos quedan así como para repasar o yo hablarle de temas un poco más generales, hacer repaso y todo y ya estar libres de notas, ¿sí? Listo, profe, sí, mejor. Sí, de una. Van a Gracias, hacer unos profe. casos, háganse en grupos de a 2, así como lo que trabajamos hoy, pero la idea es pues que miren la lógica que hoy les expresé. No miren o no centren los debates en lo que no es. Si les estoy hablando sobre la pena, no centren en si él fue culpable o no, centren el debate específicamente en la pena. ¿Es razonable mantenerle una pena? ¿Es razonable esto? Siempre hablen con argumentos de lógica jurídica, ¿sí? Siempre hablen con lógica y en lo que tiene que ver al caso. Bueno, muchachos, entonces quedamos así y por favor anoten ahí en el grupo, señor. Es que lo que estamos estudiando y para lo que vamos a hacer, el tecnólogo está para eso, para opinar esa parte jurídica, para de pronto llevarle un consejo al señor. No falta que estemos trabajando para un pool de abogados, entonces hay que llevar esa idea y hay que saberla defender, entonces hay que tener en cuenta esa situación. Claro, y siempre con argumentaciones jurídicas, lo que le digo, no centrar debates y discusiones morales o eso, porque no. Y quitarse el velo de que entonces porque hombre y se masturba es un violador en potencia y porque una mujer y lo hace lo hizo desprevenida. No, hay hombres malos, hay mujeres malas, o sea, acá cada persona y cada caso hay que valorarlo en concreto. Profe, qué pena, es que no estaba comprendiendo muy bien. Vamos a hacer el examen final, va a ser como un debate, así como lo que hicimos hoy, pero un caso de nuestra autoría. No, les voy a poner unos casos, 3, 4 casos, y ustedes los resuelven en esas 2 horas. Les voy a poner ahí que prendan la cámara, se pueden hablar con otro compañero, de pronto va a ser de a 2 o individual, todavía no lo he decidido. Si los dejo a 2, pues se pueden ir hablando ahí y me lo envían al finalizar las 2 horas de clase, escrito a mano. ¿Sí, Juliet? Sí, señor. Bueno, muchachos, que estén muy bien y quedamos así. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, muchísimas gracias, muy amable. Que Y la estén muy clase bien. estuvo muy amena. Gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, profe, chao.